El pasado martes 19 de noviembre, en el salón de actos del Colegio de Médicos de esta ciudad y organizado por la Real Sociedad Colombina Onubense con motivo de la celebración de la Hispanidad del día 12 de octubre, don Manuel Flores Caballero, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, ofreció una conferencia titulada «Las rutas marítimas hacia las Indias de las especies, el Novus Mundus». Les ofrecemos la segunda parte de esta conferencia. Entonces se firma el Tratado de Alcasova en 1479 entre Fernando II de Aragón y Isabel I de Castilla con Alfonso V de Portugal y su hijo Juan. Ahí también se incluyen las tercerías de Moura, es decir, que la hija mayor de los reyes católicos, Isabel de Aragón, se casaría con Fernando de Portugal cuando llegara a la edad. He conseguido ese mapa, que era el mapamundi hasta entonces. De alguna manera no está el continente americano como era lógico natural. Este se conserva en la Biblioteca Británica y es de 1489. Daros cuenta de lo que supone ese África que está aquí en este plano, ¿no? Pues bien, el reparto que se hace en el tratado es el siguiente. Los territorios se distribuyen de la siguiente manera. Para Castilla se le concede el archipiélago de Canarias. Se le reconoce la titularidad. Para Portugal es Guinea, con sus minas de oro, el Mina, que está en Ghana, el archipiélago de Madeira, el archipiélago de Azores, las Islas Flores o Islas de Cabo Verde, y lo que es trascendental es la exclusividad de la conquista del reino de Fe. Como podéis ver en el gráfico de abajo, pongo esa línea divisoria, en virtud del cual de la línea para abajo se le está dando la titularidad y la propiedad a los portugueses. Yo recuerdo en el primer presupuesto que se aprobó en Madrid de Requinto Patiño, hubo una discusión entre el director comercial y Felipe Luzón, que era el director de la planta. Yo era un cipiolo en aquellos años, y le decía al director comercial: Felipe, yo en un trato, en 5 minutos le puedo hacer ganar o perder más a la compañía que tú un año entero trabajando con más de 1100 hombres, ¿no? Pues en un tratado se puede definir una situación, como iremos viendo a través de la conferencia, en virtud del cual se consiguen unas cosas y unas prebendas que después quedan ya para toda la vida, ¿no? Y evidentemente este mismo trato está originando un gran conflicto en toda esta zona, porque era una zona en la que los marineros de nuestras costas, el hábito y costumbre, no había quien pudiera quitarlos de ahí, por más que hubiera tratado y por más que de alguna forma, porque era su medio de vida. Por lo cual es una zona caliente, digamos, una zona roja, ¿no? La segunda parte de los descubrimientos portugueses la tenemos ya muy continua. Ya en 1460 hemos dicho que se había llegado a Sierra Leona, la zona de allí. Pero ya en 1472 Fernando Po llegó a las islas que llevan su nombre. Y Diego Chao llegó ya hasta el río Congo en 1482. Y ya en 1487, que Colón acababa de llegar a España, o a Castilla, y se estima que llegó en 1486, ya en 1487 los portugueses habían llegado ya al Cabo de las Tormentas, que después le pusieron el Cabo de la Buena Esperanza. Y habían pasado ya al Océano Índico. Pues bien, en ese momento que ya llega Colón, es cuando reinando Isabel y Fernando, porque Isabel muere antes, muere en 1504, se comienza ya, digamos, a entablar relaciones con la finalidad de que se pueda ir por una ruta que en vez de ir por Oriente, se vaya por Occidente, ¿no? Es el argumento de Colón. Y es el inicio de la rivalidad para ir a la ruta de las especies. Yo no me parece prudente que hablemos de todo esto sin dar una cita
de lo que dice el Inca Garcilaso de la Vega sobre lo que es el origen de la historia de América. En sus comentarios reales habla del náufrago de Alonso Sánchez de Huelva, ¿no? Él dice que cerca del año 1484, uno más o menos, un piloto natural de la villa de Huelva, en el condado de Niebla, llamado Alonso Sánchez de Huelva, tenía un navío pequeño con el cual contrataba por la mar y llevaba de España a las Canarias algunas mercancías que allí se vendían bien, y de las Canarias cargaba de las frutas de aquellas islas y los llevaba a las islas de Madeira, y de allí volvía a España, cargado de azúcar, conserva, andando de este triangular contratación. Atravesando las Canarias a la isla de Madeira, se dio un temporal tan recio y tempestuoso que, no pudiendo resistirle, se dejó de llevar de la tormenta y corrió 28 o 29 días sin saber por dónde ni a dónde, porque en todo este tiempo no pudo tomar él altura por el sol ni por el norte. Padecieron los del navío grandísimo trabajo en la tormenta, porque no les dejaba comer ni dormir. Al cabo de este tiempo se aplacó el viento y se hallaron cerca de una isla. No se sabe, por cierto, cuál fue, más que se sospecha que fue la que ahora se llama Santo Domingo. El piloto saltó en tierra y tomó la altura y escribió por menudo todo lo que vio y le sucedió por la mar a la ida y a la vuelta, y habiendo tomado agua y leña, se volvió a tiento sin saber el viaje tampoco a la venida como a la ida, con lo cual gastó más tiempo del que convenía, y con la dilación del camino le faltó agua y bastimento, de cuya causa y por el mucho trabajo que de ida y venida habían padecido, empezaron a enfermar y morir, de tal manera que de 17 hombres que salieron de España no llegaron a la tercera más de 5, y entre ellos el piloto Alonso Sánchez de Huelva. Fueron a parar a la casa del famoso Cristóbal Colón, genovés, porque supieron que era gran piloto y cosmógrafo, y que había cartas de marear, el cual le recibió con mucho amor, y como llegaron tan descaecidos del trabajo pasado, por mucho que Cristóbal Colón les regaló, no pudieron volver en sí, y murieron todos en su casa, dejándole en herencia los trabajos que le causaron la muerte. Este fue el primer principio del origen del descubrimiento del Nuevo Mundo, de la cual grandeza podía loarse la pequeña villa que tal hijo crió. Yo creo que estaba obligado a ponerlo, y me ha costado mucho trabajo porque está pasando una cosa. Ya hemos pasado con 4 o 5 libros. Las ediciones modernas no son completas. Eso me ha pasado con La riqueza de las naciones, me ha pasado con una novela de Julio Verne, y me ha pasado también con los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Y he tenido que buscar un libro que tuviera el texto, porque Gustavo Adolfo Rey ha escrito un libro sobre Alonso Sánchez, que la Fundación lo hemos regalado en la última edición, y lo citaba, y daba las páginas y daba todo. Y entonces ya por fin, después de haber ido a la biblioteca provincial y me decían que no, por fin ya cogí la referencia de la biblioteca y cogí el libro, y gracias a él he podido poderlo poner esta tarde. Pues bien, en los argumentos de Cristóbal Colón ante los reyes católicos, sin duda que sus grandes argumentos parten de las grandes riquezas del Gran Khan recogida en el libro de Marco Polo, los trabajos de Ptolomeo, las cartas de cartografía del florentino Toscanelli, el Imago Mundi de Petrus Agiacus y la historia de Piccolomini, ¿no? Pero principalmente en Colón lo que de alguna forma tiene su peculiar, digamos, unidad de medida, tanto en las distancias como de navegación, que es lo que le tumban siempre, digamos, las comisiones que se nombran en Portugal y que se nombran en Castilla, ¿no?, que no coincidían con los conocimientos que existían en aquella época. Sin embargo, el gran mérito de Colón
es que fue el que abrió las puertas para hacer esta ruta. Estuviera equivocado o no, pero él fue con su obsesión el que de alguna forma logró que esto fuera una realidad. Se habla de que Martín Alonso Pinzón estaba en el Vaticano en su último viaje que hizo para suministrar y tal, que fue a la biblioteca, que consultó para Cipango, pero lo que no sabemos, al fallecer Martín Alonso Pinzón, lo que no sabemos exactamente cuáles eran sus intenciones, pero lo que sí era cierto es que él hizo con la empresa con Colón y financió además una cantidad importante, aproximadamente un tercio de lo que costó la expedición, ¿no? Y evidentemente que reconocerle la constancia, es decir, que no se desanimó pese a que le cerraron las puertas muchísimas veces, y sobre todo el dominio personal de saber mantener sus secretos. Bien, los castellanos dimos comienzo a la ruta por Occidente a través, digamos, de la firma de capitulaciones que los reyes católicos tienen con Colón el 17 de abril de 1492. De tal manera que su primer viaje, perdonad que los viajes de Colón los pase rápido porque mi intención no es pararme en el tema de Colón. Él sale con 3 naves, pierde una en la Española, porque él había ido a Guananí, que le llamó San Salvador, a Ciba, que se llamó Cuba, y a lo que él llamó Santo Domingo, que los platonistas dicen que lo hizo en conmemoración de su padre, Doménico Colombo, ¿no? Y que después más tarde se llama la Española. Él regresa con 2 barcas, como muy bien sabemos todos, por las tempestades las naves se dividen. Martín Alonso llega a Bayona y Cristóbal Colón llega a Portugal. Se reúnen en Palo, en el puerto de Palo, el día 15 de marzo de 1493. Ahí ya tenemos 2 fenómenos que debemos rescatar. Que los barcos ya venían afectados por la broma. La broma eran unos moluscos de carácter cilíndrico que perforaban los barcos. Y eso va a suceder de manera continua en las distintas navegaciones. Y ya traen la sífilis también. Es decir, que cuando hablamos de los problemas que se originan cuando el europeo llega a América, señores, que es para las partes, no que uno lleve las cosas y no. Ya en el primer viaje de Colón tenemos esta circunstancia. Mientras que por el contrario parece que en el primer viaje de Colón no se habla de enfermedad fuerte, ni de contagio, ni nada de ese tipo. Pues bien, los portugueses, una vez que Colón llega precisamente a Lisboa, inmediatamente elevan sus protestas tanto en Roma como en Castilla. Y de ahí vienen las bulas alejandrinas de Alejandro VI, que yo refería antes cuando hablábamos de Nicolás V, de las que le dio a Portugal. Se habla, y en la película esta de Isabel se deja claro, de que Fernando el Católico, como gran estratega, permitió concederle la ayuda al Papa una vez que los franceses ya habían invadido el Vaticano, porque parecía ser que las bulas iban para los portugueses. Por el contrario, él espera a la angustia del Papa y le pone a cambio que se le concedan las bulas en esas negociaciones con el Papa. Pues bien, tenemos la Intercatea de 3 de mayo de 1893, en la que se le concede a los reyes de Castilla y León las tierras hacia Occidente que se encontrasen en las sucesivas exploraciones, siempre que no pertenecieran a otros soberanos de la cristiandad. La del día siguiente, conocida como la Cartea II, conocida como la bula de la partición, marcando una línea de polo a polo, de norte a sur, al oeste de las Azores y Cabo Verde. Eso origina un conflicto después posterior, porque el paralelo de las islas de Cabo Verde no tiene nada que ver con la de las Azores, son 2 paralelos distintos, con lo cual hay una diferencia y origina un conflicto. Establecieron 2 vitales. Al igual que otros papas concedieron los derechos territoriales a Portugal, de tal manera que la parte oriental de las islas de las Azores y Cabo Verde sería para los portugueses y la de Occidente para los castellanos. En la Examinium de Gottinus se estableció las obligaciones de Castilla
como flamante potencia para educar en la fe católica y en el modo de vida europeo a los habitantes de los nuevos territorios. En la Intercatelea Divine se estableció la línea divisoria de norte a sur por el meridiano que pasa a las 100 leguas hacia el oriente de las Azores. Y en la Pis Fidelium, concediendo a petición de los reyes católicos amplias facultades para Fray Bernardo de Boll, que gozaba de la amistad personal del rey Fernando, para evangelizar las nuevas tierras. Y la Dondum Sequii, sobre la extensión y concesión apostólica y donación de los territorios que se descubriesen hacia occidente de las ya halladas camino de las Indias asiáticas. Es decir, estamos convencidos que estamos buscando las Indias asiáticas. Por el contrario, en 1493 se nombra al obispo Juan Rodríguez Fonseca coordinador de los asuntos de las Indias hasta su fallecimiento. Es decir, que cuando se crea más tarde la Casa de India, él es el que va a dirigir la Casa de India. Yo no he visto conexión con la Jula ni nada, no sé si habrá alguna o no, yo por lo menos no la he encontrado. El segundo viaje de Colón sigue también, digamos, en la línea de ir a las islas, que de alguna forma ya estaba conquistada. Tiene un gran problema de la broma, de tal manera que se tiene que refugiar en Jamaica, y de Jamaica tener que pasar dos personas que ponían la expedición para poderlo socorrer y poder regresar a la península. Aquí salen 17 barcos, él con 3 sigue las exploraciones y el resto ya tiene, digamos, la filosofía de crear una infraestructura, y van personas de oficio, van albañiles, van carpinteros, y van a hacer un establecimiento poblacional. De alguna manera, él parece ser que ya detecta que hay una mina en Santo Domingo. Más tarde se descubre la de Cuba. Pues bien, ante esta queja, los portugueses siguen manteniendo la filosofía de que lo que de alguna forma ya habían conseguido en el tratado anterior, todo eso le correspondía a los portugueses. Y claro, el Papa es el que de alguna forma había determinado las 100 leguas en vertical a través del paralelo. Entonces se entran en las negociaciones porque las amenazas que hacía por el mar, se ve perfectamente que la reina Isabel trata de evitar por encima de todo una guerra naval, porque Castilla no tiene una flota para poder combatir. Con lo cual, digamos, el destrozo que podían hacer era clarísimo. Y entonces la reina cede hasta las 250 leguas, pero Fernando, como de alguna forma no se la había respetado, pide 2 plazas en el Mediterráneo para controlar la zona, digamos, de Melilla y a continuación, y a cambio ya el rey portugués dice que él no tiene ningún problema. Fue un estratega maravilloso el rey portugués, y dice, siempre y cuando se me den las 370 leguas. Evidentemente no le quedó más remedio que aceptar. Bien es cierto que se estaba, lo que decía antes, se estaba negociando sobre una cosa que lo único que sabía que había agua. No se sabía la realidad de lo que había. Es muy probable que el rey portugués, si tuviera, tenía grandes marinos, pudiera haber hecho expediciones secretas. Que en esta época, una de las cosas que predomina, como pasa con la Coca-Cola actualmente, ¿no? En la fórmula no hay manera de saberla, ¿no? Pues el secreto es una de las cosas que se lleva a gala, ¿no? Y es muy probable que el rey portugués sí supiera lo que estaba negociando. Pues bien, como podéis ver, la línea morada es la que por occidente hace la divisoria, y la verde es por la otra parte, digamos, de la esfera terrestre, ¿no? Por lo cual, esa sería la división del mundo entre los portugueses y los castellanos. La línea verde, digamos, el contenido de verde claro sería para Portugal, y el verde oscuro sería para Castilla, ¿no? Fijaros bien que después
desde 1713 a 1801 ha habido que estar negociando continuamente entre España y Portugal para reconocer que todo lo que está metido en la línea roja que bordea Brasil, pues por las leyes del derecho romano, la ocupación es hacerle el reconocimiento, ¿no? Ellos fueron prácticamente muy duros con los castellanos en todas las relaciones, porque sobre todo en las Molucas, como veremos, el hecho de que apareciera un castellano era muerte segura, ¿no? Pues bien, yo le llamo a esta etapa, digamos, los años del silencio. Años del silencio producido por infortunio y que va a tener una trascendencia brutal en la Casa Real. La reina Isabel se queja de que había sido una gran reina y había tenido unos grandes éxitos como reina, pero que como mujer había tenido un castigo, pese que ella era católica y apostólica y romana, ¿no? De tal manera que a los 19 años fallece el príncipe Juan de Aragón, que estaba recién casado con una hermana de Felipe el Hermoso. Fallece también su hermana, que estaba casada con el rey portugués, que era princesa de Asturias y princesa de Gerona en Portugal, al año siguiente, en 1498. Parece que en el parto del niño. Pero es que el niño, Miguel de Paz, heredero de los reinos de Castilla y Aragón, a una edad próxima a los 2 años, con una fiebre alta, muere en Granada con sus abuelos, ¿no? El fallecimiento también del marido de Catalina, Arturo de Tudor, que después se casa con Enrique VIII, unido a la inestabilidad y los maltratos que recibía su hija Juana, pues Isabel, enfermiza en 1502, se retira de la actividad como reina en mayo del 1504 y termina falleciendo a los 53 años en Medina del Campo. Pues bien, ya los portugueses no había terminado el siglo y ya estaban en la India. Vasco de Gama llega a la India el 20 de mayo de 1498. Habían conseguido la ruta oriental para llegar a las especies. La expedición de Vasco de Gama tiene un recorrido al ir para América. Por eso el dominio de los portugueses debía ser tremendo, porque de alguna manera, como ahora veremos, los vientos alisios en el polo norte funcionan como la aguja del reloj, pero en el sur funcionan a la inversa, ¿no? Entonces los viajes lo tienen que hacer a la inversa del reloj, porque si no es muy costosa la navegación. Y sin embargo, al regresar, esto le va a pasar también a Sebastián Elcano, ¿no? Al llegar a las islas de Cabo Verde, lo mismo que al bajar, bajan con los vientos alisios, al subir no pueden subir por ese camino, por esa ruta marítima, sino que se dirigen a las Azores y de allí ya pasan a la península. Lo pasaron muy mal, lo mismo que le pasó a Sebastián Elcano, estuvieron a punto de perder la vida. Colón estaba todavía en su tercer viaje, es víctima también en este viaje, al llegar sobre todo a la zona de las Islas de las Perlas, en el norte de Sudamérica, de la Roma, y con los barcos ya destrozados, se tiene que venir camino de Santiago, de Santo Domingo a la península. Pues bien, ¿qué sucedió cuando la noticia de que Vasco de Gama había llegado a la India? Ya Fernando, había muerto, digamos, Felipe el Hermoso, de alguna forma su mujer está en Tordesillas, y él pasa ya a ser regente de nuevo. Pues se liberan los viajes a las Indias, a la iniciativa privada, rompiendo la exclusividad a partir de 1499. Es decir, que las expediciones que se van a formular desde ahora para adelante van a tener siempre un financiero y un gran marino, ¿no?
Los reyes solicitan al obispo Juan Rodríguez Fonseca un informe sobre la situación de los descubrimientos en las Indias. Todo parece indicar que mientras Colón se aferra que ha llegado a las Indias de Marco Polo, sin embargo ya se es consciente que hay que buscar un paso para llegar a las Indias.